a mano, ¿sí? Se las tienen impresas a la guía de trabajo práctico, a la número 1, y a la guía que vamos a ver ahora, que es etapa de levantamiento, ¿sí? O sea, todas las etapas que hay que seguir para hacer un estudio de suelo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si ustedes ven a alguien que quiere ingresar, yo una vez que comienzo a compartir la pantalla ya no veo, ¿sí? Así que me avisa. No sé si está Mirko unido, para que él haga de coanfitrión. No. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Yo ya colgué la presentación de hoy en el Drive, ¿sí? Las dos presentaciones. Una de las presentaciones es la que armé, ¿sí? Y la otra presentación, que corresponde a la guía de trabajo práctico que ustedes ya vieron en la salida a campo, es una presentación de la ingeniera Zanca que está en el Drive del 2024, que yo se la subí ahora para el año 2025. Voy a cancelar la pantalla porque estoy medio lejitos de donde tengo la conexión del Wi-Fi. No, ya sé que se me tilde por ahí la cámara, por decir. Bueno, el trabajo práctico corresponde a la última unidad que ustedes tienen en el programa, ¿sí? De la materia, es la unidad número 7. ¿Sí? Si ustedes se fijan, son 7 unidades el programa, esta es la última unidad. Y en realidad, fíjense que comienza, miren los contenidos que tenemos, ¿sí? Objetivos e importancia de la cartografía de suelo, etapas de levantamiento de suelo, ¿sí? Y luego todo cartografía, escala de trabajo, mapa base, tipo de mapa, ¿sí? Bueno, fíjense que yo, o sea, siempre he pensado que ¿sí? ¿Hay alguien? No estaba compartiendo. Ay, disculpen. Acá, disculpen. Uno ya lo hace automático, piensa que está todo bien, que ya está. Ahora sí. Bueno, este es el título del tema de hoy, ¿sí? Etapas de levantamiento y cartografía. O sea, la primera tarea que hay que hacer es ir al campo y hacer un levantamiento. Ustedes han ya la palabra levantamiento la han utilizado en topografía. ¿Qué era un levantamiento? Cuando iban al campo en topografía y tienen que hacer un levantamiento. ¿Qué medían ahí? Los que ya han hecho topografía. Algunos han rendido. ¿La pendiente, profe? Claro, ustedes hacían levantamiento de puntos, de cotas, para trazar curvas de nivel, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Para hacer o sea, para sistematizar suelos, ¿sí? O el terreno, más que suelo, ustedes no hablaban de la parte específicamente de cartografiar, pero sí hablaban de levantamientos de puntos. Entonces iban al campo con una estación, ¿sí? Una estación total, o iban con teodolito, y lo que hacían era levantar puntos, o sea, cotas, ¿para qué? Para después hacer curvas de nivel, ¿sí? ¿Era así o no? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense que nosotros en topografía, en edafología volvemos a retomar algo de lo de topografía, ¿sí? Que es el levantamiento, pero ya de suelo, ya aplicado específicamente más a la cartografía de suelo. Ustedes en topografía hacían cartografiaban curvas curvas de nivel, podían hacer un mapa de curvas de nivel, por ejemplo. Acá lo que hacemos a partir del levantamiento de suelo, cartografiamos los diferentes tipos de suelo. Por eso este tema también está muy relacionado con el que hemos visto
hace 2 semanas, que era la de taxonomía de suelo. Entonces, yo siempre pienso que este tendría que ser el primer trabajo práctico. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que dar este primer trabajo práctico como que sería la entrada a comenzar a conocer los suelos, ya tendríamos, o cómo cartografiar, tendríamos que ya haber conocido toda la materia. Por eso lo damos al final, ¿sí? Y esto tendría que ser junto con taxonomía. Pero para poder dar taxonomía yo tengo que conocer la materia, todo el vocabulario, todas las propiedades de los suelos, toda la parte de efología. Entonces, bueno, pasa al final, ¿sí? Pero, por ejemplo, en algunas facultades, lo primero que le dan a los estudiantes que es un estudio de suelo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia de un estudio de suelo y qué aplicaciones tiene? Bueno, lo que nosotros vamos a ver es cuál es el objetivo, la importancia de cartografiar suelo, que algo ya lo vimos la vez pasada cuando veíamos taxonomía. ¿Por qué? O sea, la importancia de cartografiar los suelos está dada por que no todos los suelos se han formado de la misma manera. Hay 5 factores formadores y no todos han actuado con la misma intensidad en todos los lugares del planeta. Aparte hay distintos tipos de material original, climas diversos, tipo de vegetación, o sea, todos los factores, el tiempo que ha transcurrido desde que se comenzó a formar el suelo no es lo mismo en todos los sitios. Por lo tanto, la cartografía del suelo toma relevancia para poder separar los distintos tipos de suelo en un mapa. Que en realidad, cuando uno hace un estudio de suelo, lo que busca es un mapa de suelo y un manual o un instructivo que me diga qué significa lo que yo estoy encontrando en el mapa. Por eso lo que están haciendo el módulo ahora, cuando tuvimos clase hace 15 días, era ver, tenían que caracterizar un sitio determinado en una provincia o en un determinado territorio, y nos nutríamos para poder caracterizarlo del mapa, para saber qué tipo de suelo era, pero a su vez de un escrito, de una memoria, de un manual que va acompañando a ese mapa donde me dice qué es lo que es. Fíjense lo importante que ha sido, o sea, lo que han ido a la clase estuvo bien, pero resulta que esta semana un grupo de alumnos que no había ido a la clase, ¿sí?, fue solamente con un dato y pretendía que uno en la cátedra le dijera qué tipo de suelo era. Fue con un símbolo. Y yo con el símbolo no puedo decir qué tipo de suelo es, porque siempre acuérdense ustedes que cuando ya sean profesionales y necesiten información o le den un estudio de suelo, el estudio de suelo tiene que ir acompañado del mapa para poder localizar dónde está el sitio en el que ustedes van a trabajar, y de la memoria o del informe donde está descrito ese suelo. O sea, no podemos tener solo el mapa o no podemos tener solo el manual, porque uno tiene que ubicarse en un mapa. Entonces siempre los estudios de suelo van acompañados del mapa, más toda la información que hace a la caracterización de esos suelos, donde se ve todas las limitaciones, la clasificación taxonómica, cómo es el tipo de perfil, si tiene algún problema, por ejemplo, de limitaciones como erosión hídrica, eólica, salinidad, pendiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los estudios de suelo, ¿sí? Y por supuesto que esos estudios de suelo surgen de un trabajo que es lo que vamos a ver hoy, de un levantamiento, ¿sí? Un levantamiento de suelo. Entonces, los objetivos, ¿sí?, de la clase o de toda esta presentación que yo les voy a hacer es conocer la metodología que se utiliza para hacer el levantamiento de suelo. Es un protocolo, ¿sí? Luego, ¿cuáles son brindar las principales herramientas para elaborar e interpretar los mapas? ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver en el mapa? ¿Sí? Y luego comprender, ¿sí?, cuáles son las aplicaciones de la cartografía para planificar el uso de la tierra. Son varias las aplicaciones, ¿sí? No solamente conocer el tipo de suelo, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros tenemos que definir qué es un levantamiento de suelo, está descrito en esta definición. Son todas las tareas o todas las actividades, ¿sí?, que hace el profesional o un grupo de profesionales, porque en realidad cuando uno tiene que hacer un estudio de suelo, no recurre solo a uno lo pueden contratar para un estudio de suelo, pero generalmente son grupos de
es interdisciplinario, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen que hacer un estudio de suelo de toda, supongamos, va a entrar en producción una zona que hasta ahora no estaba, digamos, habilitada para producir, y bueno, ha sido autorizada que ahí se implante un determinado cultivo, ¿sí? Y entonces hay que hacer un estudio del suelo, y hay que hacer un levantamiento, ¿sí? Bueno, eso significa varias tareas, donde intervienen distintos profesionales, no solo una sola persona. Pueden haber geólogos, geógrafos, ingenieros agrónomos, va a haber químicos, que son los que van a hacer los análisis de suelo, va a haber seguramente algunos que es especialista en informática, que va a tomar todos los datos para hacer un mapa aplicando todos esos programas que se utilizan para hacer mapas, ¿sí? O sea, fíjense que son muchas personas, o sea, no es tarea de una sola, seguramente va a haber gente de campo que va a ayudar a reconocer los sitios, va a haber alguno que cabe los pozos, que haga las calicatas, ¿sí? O sea, involucra tareas de muchas personas, por eso son generalmente los mapas de suelo, ustedes van a ver que lo hacen instituciones, por ejemplo, mapas que hace el INTA, generalmente el INTA realmente ha hecho los mapas de suelo, ¿sí? En la Argentina, o bien algunas instituciones, como por ejemplo el CFI, que tienen que tener recursos, fondos, ¿sí? Porque eso implica tarea de campo, tarea de laboratorio, ¿sí? Mucho trabajo, ¿sí? En campo, y eso es recursos que se necesita. Entonces, el levantamiento implica todas aquellas tareas, actividades que sirven, como dice ahí, para caracterizar, para clasificar, delimitar y representar los distintos tipos de suelo en un mapa, ¿sí? Y luego esos mapas se tienen que interpretar en función de la capacidad que van a tener o la aptitud que van a tener esos suelos, si esos suelos van a ser aptos para cultivos o no, ¿sí? Como dice ahí, y predecir su comportamiento y productividad bajo diferentes sistemas de manejo. Eso es lo que es un levantamiento de suelo. No es nada más que caracterizarlos, clasificarlos, delimitarlos y luego representar, o sea, ir y buscar información en el campo para luego, por supuesto, corroborada después con análisis de laboratorio, y luego delimitar en un mapa y representarlos, ¿sí? Por supuesto, se los representa con una clasificación taxonómica, ya sea la clasificación americana o la clasificación de la WRB o de la FAO. Entonces, el objetivo, a ver, ¿hay alguien que quiere entrar? Sarabe. ¿Sí? Entonces, el objetivo, ¿sí? Dice ahí, del levantamiento de suelo es cartografiar, esta es otra definición, fíjense, cartografiar cómo es la distribución de los suelos, describirlos, o sea, uno va, los describe, cómo es el perfil, qué horizontes hay, ¿sí? Y luego interpretar los mapas de tal forma que sean útiles, ¿sí? A mí me interesa conocer un mapa, ¿sí? O sea, tener un estudio de suelo para saber si ese suelo va a ser apto, ¿sí? Para para determinada producción, si va a ser apta para agricultura, para ganadería. Y fíjense que en el caso, me interesa saber para qué sirven esos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay mapas, que esto lo vemos ya al final, hay mapas obligatorios. O sea, si uno va a encarar un estudio del suelo, el mapa obligatorio es tener ese mapa que nosotros hemos observado en el módulo, que es un mapa que nos muestra la distribución de los distintos tipos de suelo y los clasifica. Ese es el mapa obligatorio, ¿sí? O sea, si yo encaro un estudio de suelo, no debe faltar ese mapa, es el obligatorio. Y luego también está el mapa de capacidad de uso, o sea, ¿para qué sirven los suelos? Porque en realidad
en función de la clasificación y en función de la aptitud que van a tener esos suelos, yo voy a decir si voy a hacer ganadería o agricultura, porque cuando se los clasifica, me va a decir, acá tiene que hacer, por ejemplo, forestal, no sirve para hacer agricultura. Imaginemos un suelo que tiene, un sitio que tiene pendientes en 45 grados. Bueno, acá no va a poder arar, no va a poder rastrear por el tipo de pendiente, por la pendiente que hay. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, es apto para actividades forestales, por ejemplo, ¿sí? Sitios con pendientes son aptos o para mantenerlo en estado natural o bien se puede hacer forestal, ¿sí? Y así, entonces nos va dando las limitaciones que tienen también esos sitios. Bueno, hasta acá van entendiendo. Sí, profe. Bueno, fíjense que el suelo, ¿sí? Nosotros cuando definimos qué era un suelo, lo consideramos que era como un sistema, como un cuerpo natural, ¿sí? Que era el resultado de la interacción de los factores formadores de suelo. Pero en realidad el suelo es un continuo en el planeta, ¿sí? Ahora bien, no todos los suelos, ¿sí? Son iguales. Entonces, la unidad mínima de suelo para estudiarlo como cuerpo se llama pedón o pedión, ¿sí? Y puede abarcar de una superficie de 1 metro cuadrado a 10 metros cuadrados. En esos, ¿qué es lo que significa ahí? Imaginemos, esto es un pedión o un pedón, ¿sí? Que abarca una superficie que es variable de 1 a 10 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque se considera que el suelo varía en sentido, en profundidad y en laterales, ¿sí? Es decir, que un suelo limita con otro suelo. Es decir, que la secuencia de horizonte no es la misma en todo el planeta, en todo un territorio, o en el caso de Jujuy, en toda la provincia, ¿sí? Sino que hay distintos tipos de suelos. Por eso se habla que los suelos tienen un límite superior, que es la superficie, un límite inferior, que es el material original, y tienen límites laterales, que serían otro suelo, o puede ser un curso de agua, o un manto rocoso, ¿sí? Serían los límites laterales, ¿sí? Y eso es lo que sería el pedón o el pedión, ¿sí? Acá está, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han ido al campo, han hecho una calicata, ¿sí? Han cavado, ¿sí? Bueno, han dejado, y se lo considera así de forma de un hexágono, ¿sí? Bueno, ustedes les han hecho una calicata en forma encuadrada. Bueno, imaginemos que lo que se sacó de ahí sería un pedión, ¿sí? La unidad mínima, y ustedes han podido ver en los 4 lados, ¿sí? Cómo era la secuencia de horizonte, o han comparado si eran igual, si era el mismo espesor, era distinto espesor, ¿sí? Si era la misma coloración, si tenían las mismas características, ¿sí? Entonces, es como que lo que se sacó de ahí, como un monolito, cosa que se sacó como tierra suelta, bueno, se podría uno abstraer y pensar que eso podría ser un pedión, ¿sí? Donde yo puedo estudiar todos los lados, ¿sí? De ese polígono, ¿sí? Y ver cómo es la secuencia de horizonte que limita, ¿sí? Con otro, puede ser con un mismo pedión o con otro, ¿sí? Estos serían iguales, por ejemplo, y estos serían otro tipo de suelo, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de clases de suelo, ¿sí? Por ejemplo, estos suelos serían de una clase y todos estos serían de otra clase, ¿sí? Entonces dice que una clase es un grupo de individuos similares, ¿sí? En ciertas propiedades seleccionadas. Por ejemplo, puede tener, ¿qué propiedades pueden ser iguales de las que ustedes ya han estudiado? Imaginemos, ¿qué propiedades pueden ser iguales? Para que estos suelos sean los mismos. La textura, ¿qué otra más? Algo que se puede ver así. ¿Cómo? El color. El color, ¿qué otra cosa más? La plasticidad. La plasticidad, la adhesividad, el espesor de los horizontes, ¿sí? Que en algunos casos puede variar, puede haber, digamos, la forma del límite entre los horizontes, la presencia de, por ejemplo, de pedregosidad, todo a la misma profundidad. O sea, todas son características similares, propiedades similares, ¿sí? La estructura también, ¿sí? Acordémonos de todas las propiedades que fuimos viendo, ¿sí? Textura, estructura, la consistencia, ahí me dijeron la consistencia ya sea en seco, en húmedo, en mojado, entonces me va a dar la adhesividad y la plasticidad, ¿sí? Entonces fíjense que cuando uno habla de clase de suelo se refiere
a grupos de individuos similares, o sea, a tipos de periones similares en ciertas propiedades y distinguibles de otras clases de suelo. Por ejemplo, imaginemos que estos son un tipo de suelo y esta es una clase y esta es otra clase. ¿Por qué? Porque son de diferente color, tendrá diferente textura, estructura, etc. ¿Sí? ¿Se entendió? Y acá tienen, este sería una clase y este sería otra clase. Esto no tiene nada que ver con esto. Bueno, este trabajo es un trabajo del año 2016, que solamente del trabajo tomé esta fotografía que me parecía interesante. ¿Por qué? Porque muestra una línea de tiempo y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Dice acá, historia de la geografía de los suelos en un contexto de escala. Es decir, cómo fue cambiando a través del tiempo la cartografía de los suelos según la escala. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que fue cambiando? Miren, fíjense, la escala esta va del año 1400 hasta pongamos hasta acá el 2010, o 2000, pongamos ahí que sea el 2050, ¿sí? ¿Por qué piensan que fue cambiando? A ver, ¿quién me dice? Algo bien sencillo. ¿Por qué habrá ido cambiando la forma de presentar los mapas, la forma de hacer los mapas? ¿Qué pasó a través del tiempo? Porque se descubrió América y que la Tierra era redonda. Exactamente, la tecnología, el acceso que puede haber tenido el hombre en años antes, hace muchos años, ahora, donde hay mucha información, ¿sí? Bueno, fíjense que acá comienzan, donde se dice que, miren acá, más o menos, esto que está pintado más en negro, dice que había una comprensión muy limitada del suelo, ¿sí? Hacia el año 1400, ¿sí? 1500 hasta 1600, pongamos. Acá, ¿sí? Había o sea, era muy poco lo que, por ahí el hombre lo que observaba, pero no entendía mucho, digamos, ¿sí? Una comprensión limitada. Esto significa comprender los suelos en forma limitada, ¿sí? En la medida que fue pasando el tiempo, acá ya hay, digamos, como que ya se conoce, ya hay un énfasis, ¿sí? Sobre o sea, como que ya se va conociendo un poquito más sobre cuáles son los componentes que hay en el suelo, ¿sí? Que hay diferentes componentes en el suelo. Fíjense que acá ya estamos en la época de Dokuchayev, ¿sí? Por acá. Y acá, 1880, que se yo, está Dokuchayev, y acá, fíjense que se integra ya a los factores formadores, es decir, ya se comienza, o sea, primeramente se observaba que no todos los suelos eran iguales, incluso cuando, ya fíjense que en la antigüedad, cuando el hombre primero comienza a colonizar, el hombre era, ¿se acuerdan que era nómade? ¿Sí? Y era nómade, ¿por qué? Porque el hombre cultivaba en un lugar y cuando ya veía que no había mucha producción ahí, se trasladaba a otro lugar. Es decir, había algo que hacía que no produzca todo, pero no entendía por qué, ¿sí? Bueno, eso es lo que debe haber pasado en esta época, ¿sí? Hace muchos años, ¿sí? Y entonces, luego ya se va conociendo, ¿sí? Que el suelo tiene ciertas características, seguramente veían que había de distintos colores, de distintas texturas, ¿sí? Y fíjense que a partir de Dokuchayev ya se comienza a hablar de los factores formadores, 1886 más o menos, ¿sí? Y ya se integra, ¿sí? el suelo a lo que impactaban o lo que significaban los factores formadores. Simultáneamente, fíjense, en esa misma escala, ¿sí? Acá los mapas no eran consistentes con las escalas, ¿sí? En esta época, 1400, o sea, no había disponibilidad de mapas con una escala particular, ¿sí? En cambio, acá, ¿sí? Acá ya comienzan a aparecer los mapas con escala, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Después del 1800. Incluso Dokuchayev, vamos a ver unos mapas que él dice, digamos, hace incluso hasta mano alzada, ¿sí? O sea, porque comienzan a observar que cómo era el mundo y comienza él a trabajar en los factores formadores y él comenzó a deducir que no todos los suelos eran iguales porque había distintos factores formadores y él hace un primer mapeo, ¿sí? Un primer mapa en función de los factores formadores, sobre todo de las condiciones climáticas, ¿sí? Fíjense que a partir de 1800 hay mapas bases topográficos, ¿sí? Que mostraban relieves, ¿sí? Y
después del 1900 se comienzan a utilizar los sensores remotos y comienzan a aparecer mapas de escalas más pequeñas, ¿sí? Es decir, ¿cuáles eran los mapas de escalas pequeñas? Por ejemplo, mapas de reconocimiento, ¿sí? O sea, mapas que mostraban todo el continente, por ejemplo, pero que no me daban aún todavía mucha información de los suelos. Mapas que graficaban mucha superficie. No me dan mucha información. Imagínense que a mí me traigan un mapa que abarca todo el mundo. Y bueno, la información de los suelos, si bien ese mapa me puede servir para yo después encarar y hacer un mapa de una escala más grande, pero la información que me va a estar dando ese mapa no va a ser tan valiosa, ¿sí? Por el tipo de escala. Y fíjense que a medida que fue avanzando la tecnología, ya aparecen mapas en escalas medias y mapas en escalas más grandes, es decir, mapas más detallados, ¿sí? Entonces, a medida que va acá, estos serían mapas más bien de reconocimiento o exploratorio, ¿sí? Mapas pueden ser acá de semidetalle y acá mapas de detalle, ¿sí? Donde uno puede ver, me da mucha más información, es decir, 1 centímetro, ¿sí? Del medido en mapa, por ejemplo, podrían ser, no sé, si es una escala 1 en 20.000, ¿sí? Si yo son 20.000 centímetros en el terreno, que serían 200 metros, ¿sí? 2 cuadras, digamos, 200 metros, ¿sí? Escala más detallada, o por ahí podemos tener una escala 1 en 5.000, ¿sí? Es decir, que eso me estaría dando que 1 centímetro en el mapa son 50 metros en el terreno, ¿sí? Mucha más información. Entonces, siempre en suelo se apunta a tener mapas más detallados, ¿sí? ¿Está claro este esquemita? Bien. Miren, esto también, ¿sí? Esto está sacado de otro trabajo, ¿sí? No es este mismo trabajo, ¿sí? Sino es este otro, esta revista, ¿sí? Del año de 2013. Y lo que muestra acá, ¿sí? Fue los autores, ¿sí? Fíjense, desde el año 1806, que es lo que veíamos acá, cuando ya se comienza a hacer mapeos, ¿sí? Acá, fíjense, desde 1800 se comienzan a hacer mapeos. Fíjense, 1806, acá hay un autor, y hace un mapa en una escala 1 en 1.182.100, ¿sí? Ese mapa cubría toda la zona de Europa del Este, ¿sí? Y prácticamente era un mapa que separaba de geología, de geomorfología y suelos, ¿sí? ¿Qué tipo de mapa diseñó este autor? Fíjense acá, otro en el año, hay otros autores, no se pone la escala, pero por ejemplo acá en el año 1851, 1 en 8 millones casi medio, ¿sí? Fíjense que estos los que trabajan acá son muchos rusos, ¿sí? Los que trabajaron acá Rusia, la parte de Rusia también, ¿sí? También acá otro, ¿sí? Casi 1 en 2 millones, ¿sí? En Ucrania, mapea Moldavia y el sur de Ucrania, ¿sí? ¿Por qué mapea esa zona? Esa zona que está en guerra hoy en día es una zona muy fértil, ¿sí? Ahí hacen trigo, hacen maíz, ¿sí? Es una zona muy fértil. Entonces ahí están los suelos, los mejores suelos, que son los chernócenos, ¿sí? Algo hemos hablado en la clase pasada, en la clase de clasificación, que vendrían a ser los molisoles nuestros, ¿sí? Suelos negros muy fértiles. Bueno, después tenemos acá, fíjense, 1 en 2 millones, 1 en 2 millones y medio, ¿sí? 1 en 0,5 millones, ¿sí? Medio millón casi, 1 en 4 millones, fíjese, Dokuchayev en el año 1883, Dokuchayev hace 1 en 4 millones 200, también en Rusia. Y él, fíjense el mapa, es lo que yo les digo, ¿sí? Él mapea los suelos según el contenido de humus, él mapea los chernócenos. ¿Por qué? Porque él hace su tesis, ¿sí? Estudiando los suelos, o sea, negros de Rusia, los chernócenos.
acá en el 1899, fíjense, Dunkuchayev, que es el padre de la edafología, ¿sí? Al que no se acuerde, 1 en 50 millones. Y es un esquema de las distintas zonas, ¿sí? Mapea el hemisferio norte, ¿sí? Los tipos de suelos zonales, ¿se acuerdan? Que los suelos zonales, ¿sí? Fue una de las primeras clasificaciones taxonómicas de los Estados Unidos que clasificaban a los suelos según los factores formadores, ¿sí? Suelos de climas secos, suelos y la vegetación, suelos de estepa, suelos castaños, ¿sí? Suelos grises, ¿sí? Bueno, esto, fíjense, el mapa de Dunkuchayev, 1883, 1 en 4 millones. Miren lo que era el mapa de Dunkuchayev, era un mapa a mano alzada, donde acá, como dice, él hace un mapa, ¿sí? De los contenidos de suelo, pero también mapas zonales, ¿sí? Porque separa las distintas, fíjense, ahí está Rusia, bueno, esto está escrito en ruso, pero los separa, de acuerdo, fíjense, están los paralelos y también están de acuerdo a los meridianos, él grafica así cómo sería la distribución de los suelos. Esto es lo que es, él estudia, Rusia y la parte europea, y bueno, y de acuerdo, ahí estaría África, ¿sí? Acá está Oceanía, sigue la parte de Asia acá, de abajo, y acá, bueno, América. Bueno, este es otro mapa esquemático, que es el mapa, ¿sí? De Glinka, que no sé si está acá, ¿sí? Glinka estaba por acá, me parece. ¿De qué año es? Del año 1908, bueno, no está acá, ¿sí? En este listadito. Glinka, ¿sí? Que trabajó con Dunkuchayev, fíjense, hace este mapa, ¿sí? También, ¿sí? Donde separa los distintos, o sea, es casi un mapeo como el que existe hoy, pero separa los suelos también, ¿sí? Según las condiciones climáticas, ¿sí? Incluso fíjense que acá toma Rusia y toda Europa, esta parte de Europa, ¿sí? Y va dividiendo, va separando los mapas. Bueno, no sé nada de ruso, así que no puedo entender eso, ¿sí? Pero es del año 1906, como dice acá, ¿sí? Lo publica él. O aunque acá dice 1908, y ahí le pone 1906, o seguramente salió en 1908. Este autor, Hartemink, lo que hace en este trabajo es hacer una recopilación de información de cartografía a través de la historia, ¿sí? Bueno, hay, por ejemplo, acá ustedes pueden bajar, ¿sí? El mapa mundial de suelo de la UNESCO, ¿sí? Y acá, ¿sí? Por ejemplo, en América del Sur, en el año, esto es del año 1971, ¿sí? El mapa de América del Sur, ¿sí? Realizado por la FAO es de 1 en 5 millones, ¿sí? Se lo muestra así, ¿sí? O sea, es muy general, muy de reconocimiento. Fíjense que prácticamente acá la Argentina pareciera que fuera un solo tipo de suelo, un solo color, excepto acá la región pampeana, ¿sí? Pero después todo está como en un mismo color, ¿sí? Bueno. Y este es mucho más actual, ¿sí? Es un mapa que miren cómo separa los diferentes tipos de suelo, ¿sí? Acá están, esto me estaría dando distintos tipos de suelo que hay en América del Sur comparado con este otro, ¿sí? Bueno, esto es como para que ustedes vean cómo fue evolucionando a través del tiempo, en la medida que fue avanzando el conocimiento y la tecnología, cómo fue avanzando el mapeo. O sea, los mapas cada vez se hacen más detallados, ¿sí? Generalmente yo puedo, este mapa no es que no me sirva, este mapa me puede servir de base para hacer un estudio más detallado, porque ya tengo información del lugar, ¿sí? Incluso, ¿se acuerdan que yo la vez pasada les decía que cuando uno hace clasificación de suelo con la base referencial mundial, o sea, con la WRB, ¿sí? Le indica hasta qué colores tienen que tener qué colores tienen que ser los mapas para, digamos, para visualizarlos, ¿sí? Entonces este es de la WRB, este mapa de América del Sur. Bueno, este esquema, ¿sí?
lo publicó la FAO, ¿sí? Bueno, yo le agregué ahí algunos cartelitos, ¿sí? Para que ustedes vean en qué consiste un estudio de suelo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que hacer un levantamiento de suelo o un estudio de suelo, hay que hacer tareas de campo y tareas de laboratorio, ¿sí? Y uno tiene que primero nutrirse de cierta información que uno la puede, o sea, hoy el hecho de disponer de internet, por ejemplo, donde uno puede bajar imágenes satelitales de gran definición, donde uno puede ver al detalle en qué lugar está ubicado, puede visualizar con esas imágenes si hay una casa, si hay un silo, o sea, hasta animales, ¿sí? Corrales, o sea, de muy alta definición. Entonces ya a uno le facilita, digamos, el trabajo de un estudio de suelo, ¿sí? Entonces ya cuando uno va al campo, ¿sí? Ya va con más conocimiento o con cierto conocimiento del lugar, y no como en épocas anteriores donde uno tenía que primeramente buscar, si no había imágenes, había que contratar, por ejemplo, vuelos que hagan fotografías aéreas, en base a la fotografía aérea, que aparte eso era un insumo en cuanto a dinero, era bastante. Con esa fotografía aérea uno confeccionaba el mapa, un mapa base, ¿sí? Y a partir de lo que uno veía, ¿sí? En las imágenes generaba puntos de referencia en su mapa base y iba con ese mapa hecho en un gabinete al campo, ¿sí? Y localizaba y tenía que medir distancia. Hoy todo se hace con GPS, etc. Entonces, esto es digamos, un esquema, ¿sí? General de cómo sería un estudio de suelo, ¿sí? Una vez que uno ya tiene información, ¿sí? Por ejemplo, de los factores formadores o información de otros mapas, o sea, sería antecedente, uno tiene que ir al campo y hacer observaciones y mediciones. Estos serían los pasos para hacer un estudio de suelo o un levantamiento de suelo. Una vez que uno tiene información, ¿sí? Va al campo, hace observaciones, ¿sí? Hace mediciones a campo, que es lo que ustedes hicieron, por ejemplo, cuál era la estructura, qué tipo de textura, el color, en seco, en húmedo, la consistencia, en seco, en húmedo, en mojado, pH, hicieron a campo, si había pedregosidad o no había pedregosidad, a qué profundidad llegaban las raíces, si había carbonato o no había, si había concreciones ferromagnesianas, o sea, todas observaciones morfológicas que ustedes podían hacer a campo. Y a su vez, observaciones, ¿sí? Fíjense que la planilla de campo que ustedes tienen en la guía les muestra características externas y características internas. La primera planilla que ustedes tienen que llenar son características externas, ver cómo es el paisaje, qué tipo de pendiente, hacen la clase de drenaje, si hay anegamiento, si hay pedregosidad, qué tipo de cobertura tienen una pradera, tienen un bosque, tienen, no sé, un matorral, una estepa, qué especies puede haber ahí, ¿sí? Y si se dedica a la actividad agrícola o ganadera, bueno, también le ponen una sigla, o sea, tienen todas las pendientes, se lleva un clinómetro, se miden las pendientes, bueno, todo eso es característica externa, ¿sí? Y luego va a las internas, ¿por qué? Porque lo interno es consecuencia de lo externo, ¿sí? De acuerdo a las condiciones ambientales va a depender la expresión de los horizontes. Acuérdense que el clima es un factor formador, la vegetación es un factor formador, entonces de acuerdo a lo externo es lo que se va a manifestar en el perfil, ¿sí? Y luego otra etapa es interpretar los datos, ¿sí? Que ustedes han sacado de campo y han corroborado en el laboratorio, y finalmente hacer el mapa. O sea, esto en regla general, esos serían los pasos de un trabajo de levantamiento de suelo para clasificarlo, ¿sí? Y uno tiene que definir, voy a ir al campo, voy a trabajar para hacer clasificación de suelo según FAO, o voy a hacer, o también acuérdense que esta es la WRB, o voy a hacer la clasificación de suelo según USDA, según la americana, ¿sí? ¿Por qué?
porque la guía de campo es diferente, tiene algunas diferencias, ¿sí? Incluso hasta en la nomenclatura de los horizontes hay ciertas diferencias. Bueno, estos son los pasos que involucran, ¿sí? Ir al campo, ¿sí? Trabajo de gabinete y trabajo de laboratorio y luego hacer el mapa, ¿sí? Eso es toda la tarea, pero así en esos 4 pasos no es tan simple, ¿sí? Vamos a ver. Generalmente cuando uno comienza un trabajo, uno se plantea un objetivo. Bueno, yo quiero cartografiar, ¿sí? Toda la zona que está, digamos, entre Alto Comedero y no sé, y los Ábalos, ¿sí? Margen derecha o margen izquierda, ¿sí? Uno se plantea un objetivo ahí, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? ¿Qué suelo voy a estudiar y en qué lugar? Y en función de la superficie voy a definir una escala, ¿sí? Si es una superficie pequeña, generalmente uno hace escalas grandes, ¿sí? Es decir, uno, por ejemplo, puede hacer una escala 1 en 10.000, 1 en 5.000, si quiero tener mucho detalle de los tipos de suelo, ¿sí? Entonces, en función, ¿sí?, del trabajo que voy a hacer, voy a elegir mi escala. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando, imagínense que ustedes trabajan en INTA y tienen que hacer estudios de suelo, ¿sí?, en un predio nuevo que incorpore el INTA. ¿Qué escala de trabajo ustedes utilizarían para una finca experimental, por ejemplo, para un sitio donde se hace experimento y después hay que transmitir esa información al productor? ¿Qué piensan? ¿Qué escala elegirían? ¿Una escala pequeña, una escala grande? ¿Y por qué? ¿Una escala Eso media se sería? plantea a nivel profesional también. ¿Una escala media puede ser? ¿Cómo? No entendí. ¿Una escala media o una escala chica? Depende de la finca. Bueno, ¿a qué le llamas vos escala media y a qué escala chica? Si yo te dijera, bueno, dame el valor de la escala. Imagínate que uno en 5.000, uno en 3.000. Bueno, ¿eso qué tipo de escala es? Una escala media, puede ser. Bueno, ustedes tienen que pensar que una escala grande, ¿sí?, es una escala donde a mí me está dando mucha información, ¿sí? Es decir, donde 1 centímetro de mapa me representa muy pocos metros en el terreno. Yo tengo, imagínense, no es lo mismo, ¿sí? Acá yo voy a poner 1 centímetro en el mapa que sean, ¿sí?, como he dicho ahí, 5.000 centímetros en el terreno, que yo tenga 1 centímetro en el mapa y que sean 5 millones o 500.000 centímetros en el terreno. ¿Cuál sería una escala grande de esa y cuál sería una escala pequeña? 1 en 5.000 es una escala grande. Exactamente, esta es una escala grande, ¿sí? Porque me está dando mucha información, es decir, 1 centímetro del mapa son menos centímetros en el terreno. Hagan ustedes la división, 1 en 5.000 y 1 en 5 millones. Esto le va a dar un valor muy pequeño, este le va a dar un valor más grande. ¿Se entiende? Entonces, cuando a mí me dan una escala en 4 millones, 1 en 500.000, 1 en 1 millón, bueno, es una escala muy pequeña, no me da mucha información a mí. Imagínense que 1 centímetro son, acá en este caso, ¿sí?, con esta escala, 1 centímetro del mapa me está mostrando 5.000 metros de terreno. 5.000 metros son ¿cuántas cuadras? 50 cuadras. Imagínense que ustedes hagan una transecta que abarque 50 cuadras. 50 cuadras, ¿cuántos kilómetros hay de Jujuy a Palpalá? Más o menos. ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Había alguien ha contado? Sí, 10 kilómetros. Bueno, fíjense, hasta, no sé, pongamos que sean 10 kilómetros. Bueno, imagínense que salen de la facultad
1 centímetro del mapa es hasta, pongamos, hasta Alto Comedero. Ahí tienen, ¿sí? 50 cuadras, ¿sí? O sea, 5.000 metros, sí, 5.000 metros, ¿sí? 50 cuadras. Imagínense la cantidad de suelo, de tipo de suelo que yo puedo encontrar en 5.000 metros. Es mucho, ¿sí? Yo lo que busco en mapas, cuando estoy trabajando a un nivel de predio, por ejemplo, en el caso de INTA, de estaciones experimentales, tener un mapa muy detallado. ¿Por qué? Porque ustedes en sitios donde si trabajan en experimentación, ustedes el resultado de la experimentación luego lo tienen que volcar al productor. Entonces, y al productor hay que decirle, bueno, esta variedad de maíz o esta variedad de trigo cultivada en un suelo de tipo tal y tal, con un perfil que responde a estas características, esta clasificación, le puede dar un rendimiento, supongamos, no sé, de 3.600 kilos o 4.000 kilos con riego aplicado así, mientras, ¿sí?, sea para este tipo de suelo y estas condiciones, ¿sí? Porque ustedes han estudiado el lugar, conocen bien. Ahora, generalmente, si yo voy a trabajar, ¿sí?, en un cultivo extensivo, ¿sí?, donde tal vez el productor no tiene dinero suficiente para hacer estudio de suelo a nivel de detalle, bueno, hará uno a nivel de semidetalle o capaz que de reconocimiento, o una escala más chica, ¿sí? ¿Sí? No me va a dar mucha información. Por ejemplo, el mapa de la República Argentina de latas de suelo, ¿sí?, que ustedes han consultado en el módulo, está hecho en uno en 500.000 y en uno en 1.000.000. No me puede dar mucha información detallada, me da algo muy general, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener muy en cuenta lo que significa escala grande y escala chica, ¿sí? A mí la escala grande es la que más información me da, o sea, abarca menos superficie, ¿sí? Entonces me da mucha información, yo puedo tener mucha información de ese mapa en una escala grande, ¿sí? En este caso, esta es una escala grande y esta es una escala chica, ¿sí? Imagínense, es 1 centímetro y tengo 500.000 centímetros. ¿Qué variabilidad puedo encontrar en 500.000 centímetros? Es mucho. O en 5.000 metros. Y imagínense que hay mapas, como decía ahí Dukuchayev, 1 en 4 millones. ¿Sí? En 4 millones. ¿Esto qué significaría? ¿Sí? Ahí le saco, serían 1, 2, 3, 40.000 metros, ¿sí? 40 kilómetros. O sea, nada, prácticamente, es como ir de Jujuy hasta, o supóngase si era en 6 millones, hasta San Pedro, ¿sí? Desde Jujuy a San Pedro tengo varios tipos de suelo, ¿sí? No es muy clara la información ahí. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno define la escala de trabajo, me está dando a qué nivel de detalle voy a informar, ¿sí? Si va a ser detallada, muy detallada, semidetallada, reconocimiento, exploratorio, ¿sí? Bueno, eso es importante, ¿sí? Cuanto más detallada tengo acá, la escala es más grande, ¿sí? Pero no significa más grande en este número, ¿sí? Tengan en cuenta más grande porque en 1 centímetro me muestra más información, ¿sí? Y para eso tengo que tener un valor pequeño ahí. No puedo tener 1 en 1.000.000, 1 en 2.000.000, ¿sí? Eso ustedes ya lo vieron en topografía, pero yo veo que siempre les genera confusión, escala grande, escala pequeña. Por eso yo siempre les digo, para saber si es escala grande, dividan 1 en 500.000 o 1 en 5.000, a ver cómo es el número. Acá el número va a ser más grande, acá el número va a ser mucho más pequeño. Entonces, esta es una escala pequeña, esta es una escala grande. No es lo mismo, por ejemplo, dividir, supongamos que tenga 1 en 10.000 y 1 en 1.000.000. ¿Sí? ¿Qué sería? 10 a la menos 6, y esto sería 10 a la menos, ¿sí?, 4, ¿sí? 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué pasa?
este número es mucho más grande que este. Bueno, siempre en la elección de escala hay una relación costo-beneficio. ¿Por qué? Porque eso me va a significar que cuanto yo haga más observaciones o elija una escala más grande, ¿sí?, voy a necesitar más observaciones en el terreno. Ahora bien, significa que voy a tener que invertir más, ¿sí? Podemos asimilar a una curva costo-beneficio. Por ejemplo, esto podrían ser las observaciones o la cantidad producida. Entonces, ¿sí?, a medida que voy aumentando las observaciones, me va dando un mayor beneficio, pero yo tengo que buscar un equilibrio, porque va a llegar un momento que aún cuando uno haga más observaciones, ¿sí?, van a ir aumentando los costos, ¿sí? Van a aumentar los costos y el beneficio prácticamente acá cuando va disminuyendo la pendiente, fíjense, ¿sí?, no tiene sentido que yo siga haciendo más observaciones, ¿sí?, porque estoy trabajando según el nivel de detalle. Entonces yo tengo que buscar un equilibrio donde, en este caso sería donde ya comienza a disminuir el valor de la pendiente, ¿sí? Estas son curvas que ustedes las deben haber visto en economía, relación costo-beneficio, tienen que encontrar el equilibrio, ¿sí?, que en este caso sería, ¿sí?, acá sería el óptimo de la asignación de recursos. Pero ¿qué pasa? Si voy gastando, pero en realidad va aumentando el costo, aumenta bastante el costo, pero el beneficio, por ejemplo, en toda esta parte es el mismo, ¿sí? Y acá va disminuyendo el beneficio, ¿sí?, muy pequeño. En cambio acá, ¿sí?, va aumentando el beneficio, por ejemplo. Y acá ya se va haciendo más pequeño, ¿eh? Fíjense, es muy poquito el beneficio que tengo. Entonces, cuando uno trabaja en este tipo de suelo, en este tipo de trabajo de hacer estudio de suelo, también hay que relacionar eso, porque esto es inversión, trabajo de campo, gasto, ¿sí?, de trabajo, muestreo y a su vez análisis de laboratorio. Entonces, ¿cuánto? Relación costo-beneficio. Bueno, hay distintos, de acuerdo, por ejemplo, hay distintos autores que ponen distintos tipos de escalas. Por ejemplo, un estudio detallado se hace, dice, cuando tengo superficie de menos de 5.000 hectáreas. Generalmente todas las estaciones experimentales hacen estudios detallados o muy detallados. ¿Por qué? Porque tienen que conocer perfectamente bien el tipo de suelo en el cual se hacen los ensayos, como para después poder hacer recomendaciones y el productor no diga, no, a mí me recomendaron que haga tal o cual cultivo bajo estas condiciones, con esta variedad, y que me iba a dar tanto rendimiento. No, hay que informar. Por eso siempre en los trabajos de investigación o de experimentación se pone qué tipo de suelo era, cuáles eran las características de ese suelo, porque si no, si yo hice un ensayo en Buenos Aires y pretendo que me dé el mismo rendimiento acá en, no sé, en la zona de Piquete o del Palmar, no es lo mismo, ¿sí? Bueno, estudios semidetallados, por ejemplo, para superficie de hasta 10.000 hectáreas sería, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el estudio de suelo que hay de Jujuy, de la zona de riego del dique La Madera, es un estudio de semidetalle, que unas 20.000 hectáreas son las que han mapeado ellos, ¿sí? Luego hay estudios de reconocimiento que son superficies mayores, ¿sí? Puede ser a nivel de una región, de una cuenca, de una provincia, un país. Y luego hay mapas exploratorios y esquemáticos que prácticamente son esos mapas, uno en 2 millones, uno en 5 millones, ¿sí? Depende, ¿sí? Que muestran todo el planeta, por ejemplo. Bueno, entre los primeros pasos, cuando uno se decide, una vez que uno ya ha fijado, digamos, cuál va a ser mi mapa, mi escala de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya se ha fijado el objetivo, hay que buscar información, así como cuando ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación, un trabajo como están haciendo en el módulo, ustedes lo que tienen que hacer es buscar información. ¿Por qué? Porque para evitar duplicar trabajo. Si hay alguien que ya lo hizo, ¿por qué no aprovecharlo? Entonces se busca suelos anteriores. Por ejemplo, como dice acá, de escalas pequeñas. Si tengo el mapa de INTA, uno en 500.000 busco. Si tengo el mapa, el estudio de Nadir y Chafatín, el suelo de NOAA, uno en 250.000, también lo puedo buscar. Es decir, se busca toda información que exista del lugar, ¿sí? Si hay mapas de curvas de nivel o mapas, como dice acá, plano y altimétrico, que muestren cotas, también eso me sirve. Datos generalmente relacionados a los factores formadores, datos climáticos,
información de vegetación, información geológica para saber cuál era el material original a partir del cual se formó. Por ejemplo, ustedes han ido a Severino, y en Severino le dice suelo formado a partir de sedimentos aluvionales del Cuaternario, creo que decía ahí, ¿sí? O del Pleistoceno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, ¿por qué? Porque se estudió cuál era el material original a partir del cual se formaron esos suelos, ¿sí? Entonces, fíjense, información geológica, geomorfológica, información hidrográfica, o sea, ver qué cursos de agua hay, ¿sí? Muchas veces la aparición, por ejemplo, cuando ustedes van por la ruta que van entran por el Carillal y van a Las Pampitas, antes del cruce de la 34 que va a Puesto Viejo, ustedes van a encontrar fincas, por ejemplo, porque nosotros hemos ido ahí en algunas salidas a campo con los alumnos, y ustedes a mano, o sea, antes de llegar al cruce de la ruta a la 34 con la de Las Pampitas, no recuerdo bien el número eso, no sé si es 41, ¿sí? O 43, una de esas. Bueno, antes de llegar al cruce, ustedes encuentran a mano izquierda, hay una finca que prácticamente es piedra, pedregosidad a la mano izquierda, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Consultando, buscando información, nos decían que antes el cauce del río Perico iba por ahí, ¿sí? Después se corrió, ¿sí? Entonces eso hace que uno encuentre ese tipo de canto rodado y pedregosidad en ese lugar, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque antes el curso iba por otro lado, ¿sí? Entonces fíjense que toda esa información es interesante, porque si uno dice, ¿por qué acá había pedregosidad y para el otro lado no había? ¿Sí? Bueno, toda información, por ejemplo, cuál es el uso actual, puede haber sido antes agricultura y hoy tal vez son ganadería, ¿sí? Que suele suceder, ¿sí? Y también buscar, por ejemplo, imágenes satelitales, fotografías que existan, ¿sí? Ahora ya no se hacen fotografías aéreas, ¿sí? O cada vez son menos, ¿sí? Los que hacen, por el costo que significa horas de vuelo, sacar la foto, armar los mosaicos, etcétera, etcétera, sino que se usan imágenes satelitales, ¿sí? Seguramente ahí con el ingeniero amigo ustedes han visto dónde se consiguen, ¿sí? Y sobre todo de alta definición, que son mejor hasta una foto, ¿sí? Bueno, una vez que uno tiene toda la información, fíjense, esto eran, ¿sí? Antes se sacaban las fotos, se iban, incluso se superponían un 60% para aprovechar prácticamente un 30% de esa foto, ¿sí? O sea que se sacaban muchas fotos y así, miren cómo se iba construyendo, ¿sí? El área de mapeo, ¿sí? O sea, todo con fotos superpuestas. Esto es lo que se llama mosaico, ¿sí? Y una vez, digamos, solapadas, ¿sí? Así, la fotografía, uno, ¿sí? Antes, ¿sí? Estoy hablando de muchos años antes, es como que se calcaba, ¿sí? O se hacía una fotointerpretación, una fotolectura. Primero se miraba la foto y luego se interpretaba qué es lo que podía significar. Pensemos que si era suelo que no estaba, digamos, que no había una población, que estaba solamente cultivado, uno podía diferenciar color, textura, colores diferentes, que eso me podía dar idea que eran suelos distintos, ¿sí? Entonces, acá en la foto, ¿sí? Uno iba, digamos, separando lo que le parecía diferente, ¿sí? Digamos así, por ejemplo, qué sé yo, así, ¿sí? Iba separando lo que a uno le parecía distinto, ¿sí? De otra cosa que uno pensaba que podía hacer, entonces iba delineando y separando. Bueno, esto en realidad se calcaba, ¿sí? Había ese papel vegetal donde uno lo ponía, lo calcaba, y si uno encontraba acá, no sé, una ruta, ¿sí? Ponía en el mapa que había la ruta tantos, que acá había, no sé, un cruce de vía, que acá venía un curso de agua, etc. O sea, todo eso, porque bueno, antes no existían los GPS, ¿sí? Entonces se marcaba. Hoy uno tiene la imagen y a la imagen la tienen en el celular o en una tablet, ¿sí? Y uno ya tiene hasta posicionamiento, ¿sí? El punto, latitud, longitud, y puede ir al lugar y corroborar. Es más, si uno hacía la calicata en un sitio, puede volver a los tantos años y hacer la calicata en el mismo lugar y ver qué es lo que pasó, ¿sí? Incluso se recomienda, cuando uno hace una calicata a un pozo, que cuando uno la llena, no llene con el horizonte A,
abajo, sino que uno vaya separando, vaya poniendo de acuerdo como ha ido sacando, ¿sí? Primero, o sea, al último se agrega lo que se sacó primero. Entonces, de manera de no disturbar y de poner más o menos la misma secuencia de horizonte. Eso es lo que se recomienda generalmente cuando uno va y ya llena la caricata, ya le echa cualquier cosa, pero no, lo que se recomienda es eso, hacerlo en forma prolija, ¿sí? Y lo que se ha ido sacando según la secuencia de horizonte. Bueno, esto es lo que se hacía antes con las imágenes y con las fotografías aéreas. Hoy se usa, incluso esto, no sé si han llegado a ver ustedes en topografía, son estereoscopios, ¿sí? Estos son los de bolsillo, estos son los de mesa, fíjense que tienen ahí con patitas, y en realidad uno tiene que ver las fotos que se han sacado del mismo par que corresponde con cierta solapación, y uno, ¿sí? Acá mira, ¿sí? Como si fuera una lupa, hasta que las va acercando hasta que tiene una sola imagen, le muestra una sola imagen. Bueno, y así se van construyendo los mosaicos, ¿sí? Y uno hace la fotointerpretación. Bueno, esto es lo que forma parte, no sé por qué se me sale, de las unidades, las estrategias de mapeo, ¿sí? Ahí voy a poner ahí. A ver si me va. Bueno. Ahí está, fíjense en el mapa, uno va señalando, ¿sí? Y eso me define unidades de mapeo, ¿sí? Esas unidades de mapeo no son nada más que delineaciones, disculpen que está ladrando la perrita, son delineaciones que se van haciendo en la imagen para después corroborar en el terreno si efectivamente esto que yo señalé acá, ¿sí? Fíjense así, es una misma... correspondería al mismo tipo de suelo o no. Por supuesto, cada una de esas delineaciones uno le pone un código, ¿sí? Para luego corroborar en el terreno, ¿sí? Entonces, fíjense lo que consiste las unidades de mapeo. Consiste en señalar en un mapa base las delimitaciones efectuadas en el mosaico, en la fotografía o en la imagen satelital según diferencias de color, de relieve, de textura, lo que uno aprecie cuando uno ha visto la imagen. Y en cada zona delimitada se establecen puntos de observación. Es decir, una vez que ustedes en la fotografía, ¿sí? Tienen todas esas delimitaciones por color, por diferencia de relieve, ¿sí? O por textura, le parece una zona más rugosa, más lisa, ¿sí? Tal vez muchas veces puede aparecer una zona más oscura y otra más clara, y es porque una parte se regó y la otra no, y seguramente cuando van al terreno es todo lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces se hacen esas delineaciones que serían unidades de mapeo. Entonces, por ejemplo, y acá tenemos un ejemplo. Imaginemos que esto es un mapa, y en ese mapa hemos hecho cuántas delineaciones, fíjense. ¿Cuántas delineaciones hay acá? ¿O cuántos sitios hay marcados acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas delineaciones hay? Comencemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es como que yo observé que había 9, ¿sí? Sitios diferentes, ¿sí? Sitios diferentes, 9 delineaciones. Pero resultó, ¿sí? Que cuando uno va al campo, puede observar que en realidad esta, ¿sí? La 5 era igual a la 2 y era igual a la 9, ¿sí? Eso lo corrobora a campo, ¿sí? O esto era igual a esto y era igual a esto, ¿sí? Y estas dos son lo mismo. Es decir, que yo separé 9, ¿sí? Delineaciones que en realidad corresponden a 4 unidades cartográficas, ¿sí? O a 4, podríamos decir, inicialmente tipos de suelo o clases de suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es una unidad cartográfica? En los mapas, dice, los límites entre suelos se muestran mediante líneas. O sea, yo hago una delineación, este va a ser el límite entre este suelo y este suelo, ¿sí? Una unidad cartográfica, ¿sí? Es un conjunto de todas las delineaciones de suelo que están identificadas con un símbolo único, ¿sí? Es decir, esto
es igual a esto y es igual a esto. Entonces, si este yo le había puesto 2, ¿sí? Este era 2, ¿sí? Este también va a ser 2 y este también va a ser 2, ¿sí? O sea que esto va a ser una misma unidad cartográfica, ¿sí? Son delineaciones que corresponden al mismo, ¿sí?, tipo de suelo, ¿sí?, que están identificadas con un mismo símbolo o con un mismo nombre, ¿sí? Todas las delineaciones que tienen la misma identificación constituyen una unidad cartográfica, ¿sí? O sea, uno puede separar muchos tipos de suelo, hacer muchas delineaciones, muchas separaciones, pero resulta que algunas son iguales. Entonces, esas van a constituir la unidad cartográfica, ¿sí? Entonces, de las 9 separaciones que hemos hecho, vemos que solamente quedan 4, porque los que corresponden a un mismo color son las mismas, ¿sí? Veamos ahora, ¿sí? Este es otro mapa, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, ¿sí?, yo esto lo separé así muy azarosa, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tendría, ¿cuántas delineaciones tendría? Para que veamos. ¿Cuántas serían? A ver, contemos. 5. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasa? Yo ayer cuando estaba mirando la foto, podría decir 5 y acá tengo otras 6, en amarillo, fíjense, 6. Ahora, ¿qué pasa con esto que no está delineado? ¿Sí? Esto podría ser todo esto lo mismo, ¿sí? Fíjense, todo esto, lo que quedó acá, ¿sí? Esto, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Todo esto, hagamos de cuenta que también es lo mismo. Entonces tendría 7 delineaciones. ¿Se entiende? Ahora, pero resulta que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Acá tendría otra, ¿sí? Tendría que ponerle número a todas estas, porque fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, y supongamos que esto sea 10, todo esto. Y en realidad, lo que hay efectivamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque hay varias que son lo mismo, ¿sí? Es decir, yo puedo tener muchas delineaciones, muchas separaciones, pero las que están con el mismo símbolo o el mismo color son iguales, entonces ya disminuye. Y estos corresponderían a unidades cartográficas. O sea que si yo tengo, por ejemplo, acá 10 delineaciones, o sea, 10 separaciones, en realidad las unidades cartográficas, que son aquellas que tienen el mismo símbolo o color, son en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿sí? 7, si mal lo conté. Bueno, fíjense. Entonces, eso es hay dos conceptos que ustedes tienen que tener claro, ¿sí? Unidad cartográfica es una cosa, ¿sí? Y luego vamos a ver más adelante unidad taxonómica. Entonces, ya hemos separado, digamos, aquellos suelos que nos parecen diferentes. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir al campo a ver si realmente son diferentes todas esas delineaciones. Entonces, cuando uno va al campo, no va de entrada a hacer una calicata. O sea, una calicata de 2 metros de profundidad, ¿sí?, para describir los horizontes. Lo que uno hace es ir al campo y hacer pozos de observación, que son pozos más pequeñitos, aproximadamente 50 centímetros de profundidad, ¿sí? Y esos pozos se hacen, varios pozos, ¿sí?, según la escala a la que yo estoy trabajando. Por ejemplo, ¿sí?, a ver, yo voy a borrar todo esto, descartar. A ver, ahora voy a volver ahí. Bueno, entonces digo, bueno, en este sitio, que es bastante superficie, voy a hacer varios pozos de observación. Puedo hacer acá, ¿sí? Supongamos que haga acá, ¿sí?, por acá, por ahí, ¿sí?, por acá. Porque yo tengo que corroborar si las primeras secuencias de horizontes son iguales en todos estos sitios, ¿sí? Supongamos que haga distintos pozos, ¿sí? Entonces se hacen pozos de observación, ¿sí?, de 50 centímetros y me fijo
cómo es la secuencia de los primeros horizontes. Supongamos el horizonte A, el horizonte B. ¿Sí? Y todo eso se va anotando y cada pozo de observación con un GPS se va referenciando, como dice acá. ¿Sí? Se fija el punto donde se hace el pozo, ¿sí? Con el GPS se ve la ubicación, latitud, longitud, y luego se llena en una planillita, ¿sí? ¿Qué es lo que observé yo en estos primeros 50 centímetros? El pozo 1, el pozo 2, el pozo 3, le ponen un código, le ponen un nombre. Bueno, imagínense que uno va al campo y hace, entonces, capaz que está 2 o 3 días en el campo, tiene muchísimos pozos de observación. Entonces, cuando uno va al gabinete, ¿sí? Cuando uno va al gabinete, comienza a sistematizar la información y ve si realmente todos estos pozos de observación tienen la misma secuencia de horizonte, tienen el mismo color, por ejemplo, el mismo espesor, uno ha hecho la textura, ¿sí? Vio la estructura, o sea, lo que más se pudo observar así en el campo, como cuando fueron ustedes, hasta los 50 centímetros. Entonces, pensemos, ¿sí? Que cuando volvemos al laboratorio, ¿sí? O al gabinete, estos puntos de observación, supongamos esto, ¿sí? Son iguales a lo del vecino, ¿sí? Entonces ya esto no sería diferente, esto lo tendría que sacar, ¿sí? Porque esto es igual acá, ¿sí? O bien, también puedo haber hecho acá y puedo decir, en realidad esto es igual a esto, pero diferente a lo que está más al centro. Entonces el límite no va por ahí, sino que el límite va por acá, por ejemplo, podría ser, ¿sí? O sea que esos pozos de observación me sirven o para definir si va a seguir siendo otra unidad cartográfica o bien para correr los límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque he visto, ¿sí? Que la secuencia de horizontes acá es la misma de acá, nada más que como acá está con vegetación, yo pensé que era diferente. Ahora, esto sí es otra cosa. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Bien. Entonces, fíjense que esto lo tenemos que ir llevando, ¿sí? Para ir viendo, ¿sí? Bueno, se hacen los pozos de observación, miren, ¿sí? Acá el nivel de intensidad que se va haciendo las observaciones, ¿sí? Hay distintos autores que le van diciendo, bueno, por ejemplo, miren, cuando se trabaja a elevada intensidad, es decir, que hago muchas observaciones, ¿sí? La densidad de impresión puede ser más de 4 observaciones por hectárea, ¿sí? Es decir, que en una hectárea pensamos en 4 puntos, ¿sí? O bien, otro tipo de intensidad puede ser 1 por 0,8 a 4 hectáreas, es decir, una observación por hectárea hasta una observación cada 4 hectáreas, ¿sí? Y si nos vamos al otro extremo, fíjense, prácticamente de muy bajo es menos de una observación por kilómetro cuadrado, ¿sí? O menos de una observación cada 100 hectáreas, prácticamente nada, ¿sí? Entonces, estas serían las intermedias, ¿sí? Una cada 5 hectáreas a 25 o una, ¿sí? Una a 5 por kilómetro cuadrado, ¿sí? Todo depende de la escala con la que uno decide trabajar. Por eso le decía que este tipo de estudio necesita recursos, ¿sí? Sobre todo, fíjense en esto, que es una escala 1 en 2500, ¿sí? Esta es una escala grande, ¿sí? 1 en 10.000, 1 en 25.000, ¿sí? Se necesitan más observaciones, ¿sí? Bueno, ustedes en el campo, una vez que uno ha definido si hay límites, si todos los pozos esos son iguales para que queden todos bajo la misma unidad cartográfica, ¿sí? Uno ahí recién hace la calicata, no va a hacer la calicata de entrada. Primero son pozos de observación y luego son las calicatas. Y ahí tiene que llenar la ficha. Hay distintos tipos de fichas, por ejemplo, esta es una ficha de INTA, ¿sí? Fíjense que estas son todas características externas, ¿sí? Características de vegetación, ¿sí? Incluso se puede hacer un croquis acá, ¿sí? Es muy parecida o casi parecida a la que ustedes tienen en el práctico, la ficha final. Fíjense que le dice, bueno, el reconocedor, latitud, longitud, ¿sí? Cómo era la transecta, esto, ¿por qué? Porque tal vez se ha hecho con una B,
con un mapa o con una imagen del Instituto Geográfico Militar, que hoy ya no existe como tal, sino que es el Instituto Geográfico, ¿sí? Bueno, geomorfología, como el paisaje, ¿sí? Altura sobre el nivel del mar, pendiente, orientación, todo eso se va poniendo acá, ¿sí? Condiciones del agua, clase de drenaje, ¿sí? Anegamiento, si hay capas de agua subterránea, o sea, a qué profundidad está la napa, ¿sí? Cómo es la cobertura, el porcentaje de cobertura del suelo, ¿sí? Qué material originario, por eso se considera, hay que buscar información de material geológico que dio origen a esos suelos, ¿sí? Si hay un subsuelo rocoso, a qué profundidad, si hay erosión, en ese sitio evidencia erosión hídrica, erosión eólica, ¿sí? Cómo es el escurrimiento. Fíjense que esto, uno acá tiene que poner una letra, un código. Por eso, cuando uno va al campo con este tipo de fichas, uno tiene que ir con el manual de reconocimiento, ¿sí? Ya sea el de UGLA o el Soil Survey, que se llama Soil Survey, o bien el manual de reconocimiento de FAO, ¿sí? Con esos manuales hay que ir, porque uno, de acuerdo a lo que dice el manual al código, yo le voy a poner acá, si he medido la pendiente, voy a poner, ¿sí? cuál es la forma de la pendiente, cuál es el grado que le corresponde, si en este caso de drenaje, cuál es en función de la pendiente, qué clase de drenaje, ¿sí? Anegamiento, ¿sí? Es decir, todo esto, la información que yo tengo que completar acá no es la que yo quiera, sino que se pone con una determinada nomenclatura que está dada en estos manuales, ¿sí? En esos manuales. Bueno, y después está, ¿sí? Las características internas, ¿sí? Donde uno primero, antes de ponerle el nombre al horizonte, generalmente pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va poniendo todas las características que ha observado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Acá profundidad, espesor, límite, cómo era el tipo de límite, color, si había moteado, si había rasgos redoximórficos, concentración, de qué tipo, de qué elementos. Por eso hay que ir, como les digo, o con este manual, ¿sí? Que es para USDA, que es el Soil Survey Manual, o bien con este, que es el de la FAO. ¿Por qué? Porque ahí están los códigos que uno va a poner en la planilla que corresponda. Incluso para este, hay planillas ahora que son distintas a estas, ¿sí? Que es una de las que yo les estaba mostrando la clase pasada, ¿sí? Es mucho más completa la descripción y el tipo de planillas que se utiliza. Bueno, una vez, ¿sí? Fíjense lo que dice, hay que revisar las planillas de campo, todas las observaciones que uno hizo dentro de la misma unidad cartográfica o delineación, si son idénticas en los dos, si tengo que modificar los límites, si tengo que hacer observaciones intermedias. Imagínense, yo había hecho una delineación así, una ahí, ¿sí? Otra venía por acá, ¿sí? Así, ¿sí? Imaginemos otra así, ¿sí? Entonces habíamos hecho puntos de observación, ¿sí? Si yo tengo que corregir límites, voy a hacer cerca de los límites el punto de observación, esta es la unidad 1, esta es la 2, esta es la 3, ¿sí? Entonces, si yo veo que estas observaciones, cuando voy al gabinete, son iguales a esta, entonces el límite ya no es ahí, ¿sí? El límite seguramente va a ser acá. Pensemos, ¿sí? Entonces, esta unidad, la 1, la unidad cartográfica o esta delineación, ¿sí? Va a ir por el límite. Entonces, por eso me dice, si puedo modificar los límites. Y si no, tengo que volver al campo y digo, bueno, voy a hacer otra por acá y corrijo recién el límite. Siempre se hacen pozos de observación, por ejemplo, cercanos a los bordes o a los límites, como para ver si, o intermedia, para ver si la diferencia o de dónde tendría que correr yo el límite, ¿sí? Si la secuencia de horizonte del pozo de observación acá es igual a la de acá, bueno, el límite será por acá y no ahí, ¿sí? Igual que la otra. Entonces uno va corrigiendo.
Todo eso va a depender del nivel de detalle. Cuanto más detallado sea el mapa, yo tengo que ser más certera en los límites entre las unidades, ¿sí? Por eso, fíjense, dice acá, los límites entre suelos se verifican sí o no, según la escala. Si yo tengo una escala muy detallada, sí lo tengo que verificar. Si yo estoy haciendo reconocimiento, ¿sí?, no lo voy a hacer, porque tal vez la diferencia sea de cuántos kilómetros entre un punto y otro punto. Mucho, cuando se hace escalas muy pequeñas, prácticamente se infieren los límites. Hay inferencia de límites en escalas pequeñas, ¿sí? En cambio, en escalas grandes, yo debo verificar, ya sea, por ejemplo, de detalle o muy detallado, tengo que verificar los límites, ¿sí? En escalas pequeñas, 1 en 1 millón, 1 en 2 millones, ¿sí?, 1 en 500.000, muchas veces se infieren los límites, ¿sí? Por eso, en este caso, hay que volver al campo y verificar. Bueno, una vez que ya están verificados cuáles son los límites entre esas unidades cartográficas, ¿sí?, que representan, ¿sí?, tipos de suelo, ¿sí?, entonces recién se hacen las calicatas, ¿sí? Entonces se cavan, recomiendan cavar 2 metros las calicatas, ¿sí?, para poder describir el perfil, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo un horizonte A, no sé, acá tengo una B, ¿sí?, acá tengo un horizonte B, acá tengo un C, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, recién se describe la calicata. Y la descripción se hace según las normas del libro, ¿sí?, del Soil Survey Manual o el libro de campo de la WRB. O sea, tengo que ser coherente con qué clasificación voy a trabajar. Y cada clasificación responde a un manual de campo distinto. Hay coincidencias, ¿sí?, en algunos puntos, ¿sí?, pero en otros no hay. Y fíjense que después de todo esto surge cuál es el perfil modal que caracteriza a esa unidad cartográfica, ¿sí? Es decir, no se hace una sola calicata, se hacen varias calicatas. Y de esas calicatas se considera, ¿sí?, aquella que más se repite, aquella que es la más representativa, sería la que más se repite entre todas las calicatas que se hicieron, y esas constituyen el perfil modal. Recordemos que la moda es la variable, el valor de la variable que más se repite en una serie de datos, ¿sí? Entonces, aquella secuencia de horizonte que más se repite, imaginemos que encontramos casi la mayoría de las calicatas con esta secuencia de horizonte, ¿sí?, por supuesto con sus respectivos subíndices, si es que corresponde o no, entonces va a ser el perfil modal de esa unidad cartográfica, que luego me va a llevar a definirla taxonómicamente. Bueno, fíjense que además, ¿sí?, ahora vamos a hacer un descansito. Además de todas las características morfológicas internas, ¿sí?, que uno ha descrito en el campo y que después se han corroborado en el laboratorio, porque yo en el laboratorio tengo que corroborar la clase textural, el pH, la conductividad eléctrica, tengo que hacer todo lo que ustedes han hecho en los trabajos prácticos, ¿sí?, capacidad de intercambio catiónico, porcentaje de saturación de base, porcentaje de sodio intercambiable, analizar la solución del suelo, qué cationes, qué aniones hay en la solución del suelo. También se hace, fíjense, acá en Acampo se determina cómo es la infiltración, ¿sí?, y cómo es la conductividad hidráulica, es decir, el movimiento de agua a flujo saturado, ¿sí? O sea, todas esas determinaciones también estas se hacen acá, ¿sí?, con un infiltrómetro, ¿sí?, y estas se miden también la conductividad hidráulica, ¿sí?, en la medida que cuando se hace infiltración también se mide conductividad hidráulica. ¿Por qué? Porque esos datos también son necesarios para la clasificación taxonómica de los suelos. Bueno,
Ahí está como se muestra el horizonte, el perfil. Fíjense que se muestra de abajo, se toma muestra desde abajo hacia arriba, de manera de no ir contaminando. Entonces yo me aseguro que, ahora bien, cuando uno tiene que mostrar una calicata, ¿sí? Yo no tengo que tomar, por ejemplo, una muestra, está ahí el hombrecito, acá tomo del horizonte C, acá del B. Generalmente, como él está expuesto, tiene expuesta una cara en el perfil. A ver, yo me voy a ir acá a la que tenía, una calicata que tenía acá al comienzo, ¿sí? Imaginemos ahí que ya hayamos cavado la calicata. Generalmente el muestreo de cada horizonte, por ejemplo, si este era un horizonte, se toma de todo el ancho para poder tomar la muestra, no de un pedacito de ahí, sino que se toma de acá, de acá, de acá, de todo el ancho de las caras de las calicatas. Se va tomando, ¿sí? Pues se puede tomar también de acá, ¿sí? Es decir, de manera de yo tener una muestra de una cantidad significativa, 1 kilo, ¿sí? Por lo menos de muestra de suelo, porque si yo saco solamente de un pocito ahí con el cuchillo, estoy sacando de un punto, es puntual. Yo tengo que sacar una muestra que abarque por lo menos todo el lado de la calicata, ¿sí? Y si es posible, un poquito más de acá, ¿sí? Se va tomando, ¿sí? Para formar una muestra, ¿sí? Representativa. Bueno, hagamos un descansito, son las 10:30 pasadas, ¿les parece? Y ahí quiero que me vea, si algo no queda claro, alguna pregunta a ver, que surja para que la tratemos. ¿Están o estoy sola? Sí, profe. Yo tenía una duda. A ver, mejor, me gusta eso. Por ejemplo, ¿en qué momento voy a hacer los pozos eso de observación? O sea, ¿podría hacerlo en medio de mi producción o tendría que ser, por ejemplo, aprovecharlo cuando estoy haciendo un barbecho? Mira, lo que dice incluso cuando te dice que van a hacer clasificaciones o todo, estas clasificaciones están adaptadas para hacerlas tanto en suelos cultivados como en sitios donde nunca se hizo nada. Obviamente, muchas veces esos estudios de suelo los tenés que hacer, ¿sí? Y resulta que tal vez el productor tiene siempre cultivo durante todo el año, ¿sí? Bueno, ahí va a haber que buscar una estrategia en qué momento hacerlo, ¿sí? Probablemente si la superficie, supongamos del campo, generalmente los estudios de suelo muchos se hacen cuando uno va a comenzar a producir en un determinado lugar, ¿sí? Generalmente, ¿sí? O cuando uno quiere habilitar terrenos en un determinado para la agricultura o quiere buscarle cuál es el potencial que tienen los suelos. Se hacen previo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se iba a implementar el riego en la zona tabacalera, se hicieron, si bien había algunos suelos, sitios que ya estaban cultivados, ¿sí? Bueno, uno toma la precaución de hacer en ciertos lugares donde no le afecta al productor. Pero si el productor a vos te contrata y te dice yo quiero hacer el estudio, bueno, uno tiene que explicarle que eso va a significar que va a tener que hacer pozos, calicata, ¿sí? En el terreno, o sea, no es que no le va a alterar nada, ¿sí? Entonces, muchas veces uno hace las observaciones, por ejemplo, por él decía, cerca de los límites con el otro suelo, como para ahí correr, ¿sí? Y por supuesto algunas intermedias. Pero incluso los estudios de suelo o incluso clasificarlo está adaptado para hacerlo tanto para suelos cultivados como para suelos que nunca han sido cultivados. Y en el supuesto caso que ya está en producción, bueno, consultar al productor si después del cultivo que hoy tiene va a hacer otro, va a hacer una rotación o en ese momento va a quedar, ¿cómo se llama?, en barbecho, y bueno, y acordar, ¿sí? No queda otra. Sobre todo si van a hacer estudios muy detallados, ¿sí? Porque eso va a significar muchas observaciones dentro de todo, ¿sí? Fíjate, por hectáreas, si son estudios de una escala, como decía hay uno en 2500, tenés 4 observaciones por hectárea, o sea que en una hectárea le vas a hacer 4 pocitos, ¿sí? Probablemente después hará una calicata nada más ahí, ¿sí? Pero sí 4 pozos de observación. Lo que sí, esos pozos se hacen y ahí nomás se cierran, ¿sí?
se tapan, son de 50 centímetros, como para ver, y no tienen 1 metro cuadrado así sino es un pozo pequeño donde uno ve la secuencia de horizontes, ¿sí? Lo que sí le va a complicar al productor, sí, es hacer una calicata en medio del campo, más si está haciendo, no sé, algún cultivo que es intensivo. Pero supongamos que estuviera haciendo algo de siembra directa, bueno, ya sembró, ya está el cultivo, se puede hacer la calicata y bueno, después se la tapará. ¿Sí? Fíjense que... Claro, profe, entonces la calicata también tengo que hacerla en un lugar que no moleste, digamos, mi producción. Claro, fíjate que los que hacen viñedos, ¿sí? Los que hacen viñedos, claro, como es perenne, o sea, como tienen los viñedos, ¿sí? Siempre, las payas o que tienen otro tipo de frutales, hacen las calicatas entre surcos, ¿sí? Van haciendo las calicatas entre surcos. Es más, leía hace un tiempo que hay una bodega, o sea, muy famosa en Mendoza, no recuerdo bien el nombre, pero así que trabaja con mucha tecnología, va sacando distintos tipos de vino, y tiene en su campo, ¿sí? Tenía 250 calicatas, o sea, no es que están abiertas, sino que habían hecho 250 calicatas, incluso dentro de una línea donde tenían en espaldera las vides, había calicatas a cierta distancia. ¿Por qué? Porque para poder ver la calidad de la uva tenían o sea, la calidad de la uva para vinificar depende, por supuesto, de las condiciones ambientales, el sol sobre todo, ¿sí? Fíjense que se hace en Mendoza, donde llueve un poco menos, y de las características principalmente del suelo, si hay carbonato, si no hay carbonato, a qué profundidad están, ¿sí? Cuáles son las características del suelo. Entonces, como generalmente eso se habla, por ahí van a escuchar hablar a ustedes del terroir, ¿sí? Es decir, que el vino es el resultado del ambiente en el que está, del suelo principalmente, ¿sí? Entonces las características del suelo le dan muchas veces un sabor particular, ¿sí? Una concentración, o sea, una textura, o sea, todo lo que se evalúa después en el vino proviene de la uva, y la uva, ¿sí? Responde a las características del suelo, ¿sí? Entonces, hablaba, incluso la dueña del viñedo, ni siquiera era agrónoma, era una persona, creo que es médica, y ella se dedicaba a cultivar, ¿sí? Y decía que habían hecho 250 calicatas, y no hace muchos años han venido a Jujuy un grupo de Mendoza que también hicieron calicatas a lo largo de los surcos para ver las características de los suelos. Por supuesto, después se tapa la calicata, ¿sí? Y hay que taparla de acuerdo a como yo les decía, ¿sí? No ponerlo de arriba abajo y así, sino que tratar de ir lo que se sacó de abajo, poner abajo y así sucesivamente, tratando de mantener, ¿sí? El perfil. Y bueno, hay que consultarle al productor y decirle, mire, vamos a hacer pozos de observación. Al pozo lo haces y lo tapás, no es que lo vas a dejar abierto eternamente, ¿sí? Igual que la calicata, también la haces, la muestreás, ¿sí? Y después la tapás. Y lo interesante es que al estar georreferenciada, después te sirve para volver a los tantos años y ver qué es lo que pasó, o hacer al lado otra calicata y ver qué es lo que pasó. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Sí, profe, me quedó claro. Ese era mi duda. Bien, entonces son las 40, en 10 minutos nos juntamos, ¿quieren? Bueno, profe. Bueno, Bien, profe. Sí, a las 50. Bueno.